Ya habiendo finalizado el Mundial 2026, vamos a hablar un poco de lo que ha sido todo este torneo. Un torneo que tuvo varias novedades a nivel reglamentario, que probablemente se ejecuten en las demás competiciones. El hecho de poder revisar segundas tarjetas, si estaba bien amonestado o no. También el hecho de retrotraer la jugada si era córner o saque de arco. También el offside semiautomático, bueno, que ya estaba desde el Mundial pasado, pero bueno, un poco de esas novedades reglamentarias. También el hecho de que sean 48 selecciones y que haya 16avos. Porque en mundiales anteriores hubo mejores terceros, pero nunca hubo una fase de 16avos porque eran menos selecciones a las cuales son ahora, que son 48 y que se está hablando, que no sé si ya es una confirmación, porque el presidente de la Conmebol lo dijo que van a ser 64 selecciones, pero nadie lo dijo de parte de FIFA, que es la organizadora del mundial, así que veremos, pero muy probablemente el próximo mundial sean con 64 selecciones, lo cual va perdiendo un poco la gracia, pero bueno. Tuvimos un mundial de 48 donde fue bastante bueno, gente, con varios equipos que compitieron, ¿eh? Quizás no tuvimos un equipo sensación que haya llegado lejos, como por ejemplo en el Mundial del 2022 con Croacia y Marruecos, o en 2018 también con Croacia, que fue finalista. La mayoría se quedaron en los octavos de final o 16avos, pero con muchas selecciones quedaron todos y tuvimos grandes batacazos. El más importante de todos, la eliminación de Alemania frente a Paraguay. Paraguay eliminando a Alemania. También tuvimos, bueno, Uruguay quedándose fuera en fase de grupos. La eliminación de Brasil a manos de Noruega, que para mí Noruega no es una revelación porque tiene selección para llegar hasta donde llegó, que hasta los cuartos de final, pero para muchos es una sorpresa. También Marruecos haber llegado hasta los cuartos de final, habiendo eliminado a Holanda. Los locales, gente que sí, es cierto que todos quedaron afuera en los octavos, pero México y Estados Unidos dieron la cara. Dieron la cara, pregonaron buen fútbol, sobre todo México el último partido con Inglaterra. Creo que los locales, aunque quedaron lejos de las últimas instancias, sí que los partidos que jugaron estuvieron más que a la altura. Quizás Estados Unidos el último partido con Bélgica no, pero tuvo un buen mundial Estados Unidos. Tuvo una buena Copa del Mundo. Buena Copa del Mundo también tuvo Japón, que fueron 16 con Brasil, pero habiendo empatado con Holanda y habiendo quedado segundo en una fase de grupo que también tenía Suecia. Otra de las selecciones sensación fue Cabo Verde, que empató frente a España, la campeona del mundo. Empató frente a Uruguay y empató frente a Arabia Saudita. También le empató en los 90 minutos a la selección argentina, que tuvo que ir a una prórroga para poder eliminarlo. Cabo Verde se va invicto en los 90 minutos. Eso es impresionante. No ganó y sin embargo tampoco perdió. Además tuvimos grandes partidos en esta Copa del Mundo. El más impresionante, bueno, el Francia-Inglaterra, el tercer y cuarto puesto. También tuvimos una Argentina-Egipto, un 3-2, un partidazo, un Inglaterra-México. Impresionante. Holanda-Japón en fase de grupos, 2-2. También tuvimos el Ecuador-Alemania, Brasil-Marruecos. En instancias definitorias, bueno, lo ya hemos mencionado, Argentina-Egipto, Brasil-Noruega, también Argentina-Cabo Verde. Todos los partidos de la selección tuvieron épica. También Argentina-Suiza. Tuvimos unas semifinales históricas, gente, con los 4 primeros del ranking FIFA, algo que nunca había ocurrido de que está preestablecido el ranking de las mejores selecciones del mundo. Tuvimos a las 4 primeras con Argentina e Inglaterra a un lado y Francia, España del otro. Llegaron los mejores, gente. Las mejores selecciones llegaron hasta las últimas instancias. Por eso digo, no tuvimos a las sorpresas o a las selecciones de sensación llegando lejos, pero cuando quedaron eliminados de pie. Paraguay quedó eliminado con Francia, jugando a lo que sabe, a defenderse y a tratar de jugar a la segunda pelota, que lamentablemente no le terminó saliendo, pero aún así dio la cara por el continente. Pero bueno, hablando de para mí quién fue la selección revelación, bueno, tengo que decir que en mi opinión, muchos van a decir Noruega, que entiendo que pueda ser Noruega, pero si yo me tengo que quedar con una, me voy a quedar con Cabo Verde. Lo que hizo Cabo Verde, está bien, quedó fuera en seisavos, pero quedar invicto 90 minutos fue algo impresionante. También podemos hablar de Paraguay, que es cierto que no tuvo una gran fase de grupos, pero tuvo la eliminación más épica, que es habiendo sacado a Alemania de un mundial, a una tetracampeona del mundo. Pero bueno, si me tengo que quedar con una revelación, yo creo que lo de Cabo Verde fue más que meritorio, gente. Quedaron afuera en seisavos, pero tuvieron a nada de eliminar a la selección. Y lo digo a nada, a la actual campeona del mundo, por poquito. Les bastó poco, porque casi lo empatan. Así que por mérito deportivo, diré Cabo Verde, aunque no haya llegado muy lejos que digamos. Después, ¿cuál fue la selección de excepción? Bueno, yo creo que acá hay menos dudas, porque se esperaba mucho más de Portugal en esta Copa del Mundo. Podría haber quedado primero y podría haber jugado hasta los cuartos de final contra la selección argentina, que ahí, si Portugal hubiese pregonado el fútbol que venía pregonando, sobre todo la Nations League, no sé qué hubiese pasado en ese partido.
Aún así quedó segundo viéndose superado por Colombia en el partido que empataron 0-0, pero Colombia lo pasó por arriba y se vio superado frente a España. España le ganó bien y lo eliminaron bien a Portugal. Por el hecho de las expectativas generadas, porque era la mejor generación de portugueses de la historia y aparte era el último baile de Cristiano Ronaldo en una Copa del Mundo, que lo hizo más que bien, gente. Hizo un gol en fase eliminatoria, lo cual nunca había hecho, de penal, todo lo que quieran, pero lo hizo. Entonces, nada, meritorio lo de Cristiano, aún así el equipo no lo acompañó y Portugal, en mi opinión, fue la decepción de esta Copa del Mundo. Y el campeón, ¿qué se puede discutir? España es cierto que no brilló en el Mundial como sí lo hizo en la Eurocopa, pero los últimos dos partidos, gente, que eran los más importantes, los ganó y los ganó con contundencia. Francia lo pasó por arriba y la selección argentina en la final la pasó por arriba también. Los partidos contra las selecciones más difíciles, las dos primeras del ranking FIFA, sacando a España, porque España en un momento fue segunda, después estaba tercera, pero bueno, Argentina primera y Francia tercera, y aún así las eliminó bien a las dos finalistas del Mundial pasado. Las eliminó bien, las pasó por arriba. Así que España un justo campeón. Hablar un poco de los mejores jugadores, de los jugadores de excepción. El jugador de excepción para mí fue Rafinha. Quizás estoy siendo injusto con el jugador brasileño porque llegaba tocado de lo físico, pero se esperaba más de Rafinha en esta Copa del Mundo. También puedo decir lo mismo de los mediocampistas de Portugal. Bruno Fernández, Vitinha, João Neves, que no brillaron como si brillaban en el PSG, Vitinha y João Neves, y Bruno Fernández en el Manchester United. También decir que el Mundial de James Rodríguez no fue el esperado, pero bueno, si me tengo que quedar con un jugador, gente, me quedaré con Rafinha. ¿Puedo ser un poco injusto con las lesiones como lo dije anteriormente? Sí, pero podría haber dado más por Brasil. Fue Vinicius dependiente, sin ningún tipo de dudas en esta Copa del Mundo, que Vinicius para muchos iba a ser la excepción y para mí fue de los mejores jugadores de esta Copa del Mundo. ¿Quién fue el jugador de revelación? No sé si llamarlo revelación, pero el mundial que hace Cubarsí con 19 años, impresionante. También otra de las revelaciones sin ningún tipo de duda fue Ayoud Bouadi, el jugador del Lille, el mediocampista de 18 años de Marruecos, una gran Copa del Mundo disputó. Entre él y Cubarsí podrían ser los jugadores de revelación. También hablar de Orlando Gil y Bocinia, grandes arqueros que dieron la talla. De hecho, Orlando Gil fue el arquero con más remates atajados, después seguido de Bocinia. Pero bueno, si me tengo que quedar con uno, gente, me quedaré con el jugador del Lille, con el jugador marroquí de 18 años, gran Copa del Mundo, gran futuro, que recibirá ofertas tentadoras sin ningún tipo de dudas. Después, mejor arquero. Y bueno, se le dieron a Unai Simón porque recibió un solo gol. Está bien en parte a nivel estadístico, pero yo, ¿qué quieren que les diga? Orlando Gil y Bocinia estuvieron impresionantes. A cualquiera de los dos lo hubiese merecido. Lástima que quedaron afuera temprano, ¿no? Va, en realidad Bocinia por suerte, porque se enfrentó con nosotros en 16avos, pero hubiese estado interesante que alguno de los dos lo haya recibido, pero bueno, por el hecho de solo haber recibido un gol, está merecido que se lo den a Unai Simón, que también en parte es por la defensa sólida que tuvo con Laporte, Cubarsí, Pedro Porro, Cucurella, que ya hablaré del 11 del Mundial. Después, el mejor jugador, se lo dieron a Rodri, que está bien en parte porque ayer Rodri fue la figura de la cancha, el mejor jugador, no solo del partido, sino de la selección española. Y el fútbol no se mide solo en estadísticas, gente, también hay que ver el juego. Y Rodri, sin ningún tipo de duda, fue el mejor jugador de España. Y del Mundial, yo creo que Messi fue el jugador más determinante. No solo para la selección, sino en toda la Copa del Mundo. Que lamentablemente en la final no fue decisivo, en parte porque no le llegó la pelota. Y aún así, las pocas que le llegó, fue el mejor jugador en ataque, que ya lo comentamos el día de ayer. Pero bueno, yo en lo personal se les hubiese dado a Lionel Messi. Aunque Rodri es un gran jugador de fútbol, una leyenda. Sin ningún tipo de dudas que es una leyenda. Será recordadísimo el jugador Rodri. Después hablar del 11, del Mundial, del mejor 11. Bueno, en el arco lo pondré a Unai Simón. Es justo, gente. Parte por la defensa sólida que tuvo. Pero también es un gran arquero. Así que me quedaré con Unai Simón. Aunque se lo podría dar a Orlando Gil o a Bocinia. Pero no, Unai Simón estuvo firme. Alguna salida media flojita, salida a cortar, pero bueno, siempre le salió bien. Así que Unai Simón el mejor arquero del Mundial. Después la defensa y los laterales derechos e izquierdos tendré que poner a los españoles. Pedro Porro, grandísima Copa del Mundo, que muy probablemente reciba ofertas mejores porque hoy es actual jugador del Tottenham, pero recibirá ofertas tentadoras. De hecho, Cucurella es el nuevo 3 del Real Madrid. Así que a Pedro Porro no me extrañaría que le llegue una oferta similar de algún equipo o grande de España o de Europa. Después los centrales, lo mismo. Me quedaré con Cubarsí y Laporte. Los dos mejores centrales de esta Copa del Mundo, los más sólidos. Mundialazo de los dos, sobre todo de Cubarsí, que para mí
de las revelaciones. Que ya lo viene demostrando en el Barcelona, sí, pero este nivel en esta Copa del Mundo te hace hablar de que ese chico tiene un futuro tremendo. Después, en mitad de cancha, me quedaré con Rodri, el mejor jugador del Mundial o el segundo, ahí con Messi, la misma de puta que hablamos antes. Y bueno, me quedaré con Bobadi de doble 5. Ambos los pongo de doble 5 después. Esta formación será un 4-2-3-1. Después, por derecha, Lionel Andrés Messi. 39 años y sigue jugando como si tuviese 25. Impresionante lo del capitán, lo del 10. De enlace, de mediocampista ofensivo, y lo voy a poner a Jude Bellingham, gente, mundialazo. Aunque en la semi con Argentina ni la tocó, pero en todo el mundial fue el mejor y de hecho se convirtió en el mediocampista ofensivo con más goles en la historia de la Copa del Mundo, superando a James por uno, con 7 tantos. Así que hablar del jugador del Real Madrid, que es de los mejores del mundo, sin ningún tipo de duda. Después, por izquierda, aunque no haya jugado en esa posición técnicamente, porque jugó de delantero, ponerlo a Kylian Mbappé, el goleador de esta Copa del Mundo con 10 tantos histórico, lo que consiguió Kylian Mbappé, convirtiéndose no solo en el goleador de 2 mundiales consecutivos, sino también el máximo goleador de la historia de los mundiales. Impresionante. Y bueno, de 9, tengo dudas entre Harry Kane o Haaland. Yo, en lo particular, me voy a quedar con el jugador del Bayern Múnich, Harry Kane. Para mí, el mundial de Harry Kane fue mejor que el de Haaland. Aunque Haaland haya hecho un gol más, yo me voy a quedar con Harry Kane. Opinión mía personal. Y el mejor técnico, sin ningún tipo de duda, es Luis de la Fuente. El mejor técnico, no solo de este mundial, sino del mundo, hace 2 años. Un gran entrenador que decir que tiene un futuro soñado cuando salió campeón del mundo, cuando salió campeón de Eurocopa. Hizo toda su carrera de técnico en las inferiores, en juveniles de España. Habrá que ver cómo le va en algún club, pero sin ningún tipo de dudas tiene un grandísimo futuro, de los mejores entrenadores de estos últimos años, sin ningún tipo de dudas. España tiene grandes técnicos, Pep Guardiola, Arteta, mi favorito Luis Enrique, Luis de la Fuente, tiene un gran futuro España, gran futuro con entrenadores. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado este resumen de la Copa del Mundo. Denle like, suscríbanse, compartan con sus amigos, comenten qué les pareció y nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídense mucho, chau chau.